Continuamos con la lectura de Juan Salvador Gaviota, de esta fábula maravillosa, y hoy vamos a darle finalización, que aunque es cortica, siempre nos trae muchísimas, pero muchísimas enseñanzas. Em, a ver, habíamos quedado donde Maestro Pedro Gaviota le decían, como dijo exactamente el magnífico Juan, ¿estas son en verdad las ideas de la gran gaviota o estas son de hecho las ideas de la gran gaviota? Por favor, llamadme Pedro, solo Pedro Gaviota, respondía Pedro, consternado porque se dirigían a él con tanta reverencia. ¿Qué diferencia hay entre que haya usado una palabra u otra? Ambas son correctas. Estas son las ideas de la gran gaviota. Él, sin embargo, sabía que la respuesta no les satisfacía y que pensaban que habían eludido la pregunta. Maestro Pedro Gaviota. Cuando la divina gaviota, Juan Salvador, se aprestaba a volar, daba un paso en dirección al viento o dos. Antes de que Pedro pudiera contestar, ya le habían lanzado la siguiente pregunta. Maestro Pedro Gaviota, la divina gaviota, Juan Salvador, ¿tenía los ojos grises o dorados? Mm, ujú. Ah, bueno, aquí estamos viendo cómo todas las gaviotas pensaban de que Juan tenía algo especial o diferente a ellos. Y entonces aquí es donde viene lo bonito de esto. El que preguntaba tenía los ojos grises, ansioso por oír la única respuesta que esperaba. No lo sé, olvidad sus ojos. ¿Tenía los ojos de color violeta? ¿Qué importancia tiene? Lo que vino a decirnos es que podemos volar, que podemos lograrlo si despertamos y dejamos de estar ociosos en la orilla hablando del color de los ojos de alguien. Qué bueno esto. Ahora mirad, os voy a enseñar el giro del molinillo. Pero más de una gaviota, cansada de practicar algo tan difícil como el molinillo, prefería volar de regreso a casa pensando, la gran gaviota tenía ojos violetas, no como los míos, ni como los de ninguna otra gaviota. Con el pasar de los años, las clases fueron cambiando. Lo que antes era una celebración de la maravilla de volar se convirtió en cuchicheos cerca de Juan, antes y después de las prácticas, en largas disertaciones sobre Juan en la playa. Y ya nadie se acordaba de volar. Tanto Pedro como otros que habían sido alumnos de Juan intentaron corregirles, intrigados, desalentados o furiosos ante el cambio, pero incapaces de detenerlo. Les honraban o aún peor, lo reverenciaban, pero ya no les escuchaban y las gaviotas que practicaban era cada vez menos. Los alumnos originales fueron muriendo uno a uno, dejando atrás sus fríos cuerpos de los que la bandada se apropió para realizar grandes y llorosas ceremonias, enterrándolos bajo enormes mojones de guijarros. Cada piedra se añadía al montículo tras un largo sermón pronunciado por una gaviota con pesada solemnidad. Los mojones se convirtieron en santuarios y ahora a toda gaviota que aspirara a la unicidad se le requería que depositara un guijarro en el santuario y pronunciara un discurso lastimero. Nadie sabía en qué consistía la unicidad, pero se trataba de una cosa tan profunda y seria que ninguna gaviota se habría atrevido a preguntar, que era sin pasar por tonta. Pero si todo el mundo sabe que es la unicidad, y cuanto más bonita sea la piedra que deposites en la tumba de Martín Gaviota, mayores posibilidades tendrás de conseguirla. Pedro fue el último en, Pedro fue el último en morir. Ocurrió durante una larga y solitaria sesión del más puro y hermoso vuelo de su vida. Su cuerpo se esfumó en medio de un largo ascenso vertical. Algo que había aprendido, algo que había aprendido
La primera vez que encontró a Juan Salvador Gaviot y en el momento de desaparecer no estaba colocando guijarros ni meditando sobre los postulados de la unicidad. Se marchó inmerso en la perfección de su propio vuelo. Cuando a la semana siguiente Pedro no apareció en la playa, cuando se descubrió que se había ido sin dejar una nota, la bandada se sintió consternada. Sin embargo, sus miembros se recuperaron enseguida y tras pensarlo decidieron lo que debió de haber ocurrido. Se anunció entonces que el maestro Pedro Gaviota había sido visto posado sobre lo que desde entonces se llamó la Roca de la Unicidad y rodeado de otros 7 primeros alumnos. Las nubes se habían abierto y habían aparecido nada más y menos que la mismísima gran gaviota Juan Salvador, vestida de regias plumas y conchas doradas, con una corona de guijarros preciosos sobre la cabeza, apuntando simbólicamente hacia el cielo, el mar, el viento y la tierra. La gran gaviota, Juan Salvador, lo había llamado para que le siguiera a la playa de la Unicidad, y Pedro había ascendido mágicamente, rodeado de rayos sagrados. Las nubes se habían cerrado de nuevo sobre la escena, acompañadas por un gran coro de gaviotas. Así, la pila de guijarros sobre la roca de la unicidad, dedicada a la gran memoria de Pedro Gaviota, se convirtió en la mayor montaña de guijarros de todas las costas del mundo. Muchas otras pilas similares se levantaron por todas partes y cada martes por la tarde la bandada se plantaba ante una de ellas para oír hablar de los milagros de Juan Salvador Gaviota y sus divinos alumnos. Ya nadie volaba más de lo estrictamente necesario y cuando lo hacían era en medio de rituales cada vez más extraños, como símbolo de su posición. Las aves más ricas empezaron a llevar ramas en el pico, y cuanto más grandes y pesadas eran las ramas, mayor atención recibían del resto de la bandada. Cuanto más larga la rama, mejor volador se consideraba su portador. Lo que son las creencias. Mire cómo una persona empezó con una rama larga y ya todos creían por eso de que era muchísimo mejor. Ceci, te he cerrado el micro porque se escucha como algo en el fondo, pero ábrelo para poder escucharte. Y eran los vecinos que estaban saliendo. Ah, vale, 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 vale. Eh, En- y a ver, para mí es la historia de Cristo, ¿no? Juan Salvador Gaviota simboliza a Jesús. Eh, y claro, él enseñaba una cosa porque se atrevió a más. ¿Y qué pasó? La mayoría no lo entendió. mm, La mayoría, después, ¿qué hizo? Como las gaviotas, montañas de guijarros, y acá hicieron iglesias, hicieron monumentos, hicieron, no sé, cosas humanas, mm, cosas como ahí dice, no volaron más. No, se quedó en ritos, en rituales quedó todo. Para mí es una alegoría, ¿no? Eh, muy claro el tema. Yo lo veo así, por lo menos. Este, él trascendió porque se atrevió, porque fue diferente, porque fue revolucionario y bueno, no, algunos lo siguieron hasta cierto punto y ya después no, ya después no. Después ya se inventó todo una parafernalia. Yo lo sí, siento así, yo lo sí, interpreto sí, así. sí. Es que es así muy, es como que es lo que siempre ha pasado, que las creencias, mira, a través de la historia, y estoy segura que
que muchas gaviotas murieron pensando que Juan Salvador Gaviota tenía los ojos violetas, Ah, sí, eran sí, como bueno, ellas. Y por eso muchas se escudaron en decir, es que yo tengo los ojos grises, yo no puedo hacer lo que él, porque él tiene los ojos violetas. Y él no los tenía violetas, él sencillamente se atrevió a hacer algo diferente. claro. Si él les decía, ustedes también lo pueden hacer. Jesús decía, ustedes pueden hacer lo mismo que yo hago. Pero claro, había que ir más allá, pero con la mente, ¿no? Sí, Eh, sí, para mí es una historia, no sé, una fábula, un relato tan pequeño pero tan grande, ¿no? Ya te digo, a mí Richard Bach me encantó. Este libro lo leí hace 30 y pico de años, más, sí, más. imagínate, y ha Este, trascendido generaciones, porque tú tienes una generación muy diferente a la mía, y yo cuando lo leí, wow, para mí fue súper bonito y dije, pero no wow, todo el mundo lo entiende, ¿eh? No todo el mundo lo entiende. Muchos se quedan en el vuelo de la gaviota. No todo el mundo lo entiende. Y después hay un libro también pequeño que se llama Ilusiones. No sé si lo has leído, que no, también, bueno, es diferente, pero no es una gaviota, es un hombre. Transcurre en Estados Unidos, como si fuera una versión de Jesús, pero en el mundo nuestro, ¿no? Que tiene cosas hasta graciosas, pero es que léelo, es chiquito también, ¿eh? Te va a encantar, a mí me encantó. ah, qué Es un bueno, libro que te inyecta optimismo. qué bueno, qué Que bueno, qué bueno. sí, y vos fíjate que tanto Richard Bach, él era piloto, que yo digo era porque supongo que se habrá muerto, no, no sé, si no sería Hombre, muy bien, sí, si no este se hombre ya murió está muy muerto. viejito. Yo creo que sí, que era Sí, piloto porque, al igual que Exupéry. Vos fíjate, el autor del Principito, que también había sido piloto, este, y el Principito, bueno, es uno de los libros más, también es algo, tiene un mensaje impresionante. sí, 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 Es que volar es muy particular. A mí me habría gustado. ya. Pues mira, este hombre, si él cuando escribió esto ya era piloto de la guerra, o sea que era ya mayor, ¿De quién hablas? De... de Richard Bach. Ah, sí. Sí, sí, Era sí, ya es yo piloto, eso quiere decir de que si hace más o menos 30 años escribió esto y ya era piloto, ya tiene que estar más, este hombre, bueno, con sí, sí, preguntarle a Google lo sabríamos. sí, sí, tiene más de 40 años, en el 80 y algo, creo. Yo hace muchísimo, ¿no? Y ya te digo, yo leí varios libros de él, creo que todos, y a mí me han dejado, claro, no me pude traer nada de eso, pero poco a poco se pueden ir consiguiendo este, mucha, le habla mucho sobre, hay uno sobre todo que se llama Nada es azar, ¿no? Sobre las decisiones que vamos tomando en la vida, Mm, eh, y como que él va en avión, en el avión, y ve caminos y un día decide ir por un camino eh, y vive una experiencia. Es como si estuviera en un sueño, ¿no? sí, Y sí. vuelve al punto de partida y toma otro camino. La experiencia es totalmente diferente. Eso a mí eso es que me vuela la cabeza, todo eso me encanta, ¿no? Eh, y ya te digo, se llama otro libro, este, Ajeno a la Tierra, es otro,
Pero Ilusiones es, yo creo que lo escribió enseguida de, o sea, lo primero que escribió fue Juan Salvador Gaviota y después creo que escribió Ilusiones. Y es un libro de una, no sé, te da una especie de optimismo, ¿no? Sí. Sobre que, y te abre un poco la cabeza, ¿no? Sobre que, claro, a ver si pensamos un poco mm, menos en todo lo, no sé cómo decirlo, en que la vida debería ser más simple, ¿no? Que la complicamos mucho, pero, o la complican mucho por intereses, por cosas, este, si uno mira para atrás, o yo por lo menos miro para atrás, la vida era bastante más simple y sin darte cuenta te vas sintiendo arrastrada por una vorágine, por una cosa, este, y que llega un momento en que a veces hay que, ahora no tanto, ya te digo, porque desde que yo dejé de trabajar, es un poco diferente, o yo lo vivo un poco diferente, pero cuando trabajaba era una cosa de dejarte llevar y llevar y llevar y llevar y no saber dónde uno estaba realmente, ¿no? Dónde estaba realmente era que no se podía parar. No sé si me llego a explicar o me entendés. Sí, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Y eso, claro, te lleva a una especie de locura, ¿no? De que no perdés como tu esencia, te perdés en semejante cantidad de exigencias externas, ¿no es cierto? Sí. Y no sé, yo divago mucho también, ¿no? Pero este tipo de lecturas, estas cosas que nos van rescatando son muy importantes No, Isa, porque, y eso y que nos dan una enseñanza muy grande, a mí por lo menos, uf, a mí me encanta esto porque nos lo enseña como de otra forma y es muy claro, bonito, o sí, sea, sí, claro, es muy bonito, la verdad. A mí me encanta porque me encanta leer así de esta forma suave, mm, la verdad es que sí. Así que eso. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a seguir. sí. Aquí. ¿Seguís Eh, escuchando ruidos? ¿Eh? ¿Seguís escuchando ruidos? No, no. Ah, Algunos integrantes de la Sociedad de las Gaviotas advirtieron que el hecho de que algunos congéneres llevaran ramas grandes y pesadas les convertía en un estorbo para el resto. Un guijarro liso devino el símbolo de la enseñanza de Juan. Más tarde, cualquier piedra servía. Era el peor símbolo posible para un ave que había venido a enseñar la alegría de volar, pero nadie parecía darse cuenta, al menos nadie importante dentro de la bandada. Los martes todos dejaban de volar y una multitud apática se reunía para oír recitar al alumno oficial de la bandada. En pocos años los recitadores de enseñanza se volvieron más alambicadas y se endurecieron, tornándose un conjunto de dogmas graníticos. Oh, Juan Gaviota, gran Gaviota uno y único, ten piedad de nosotros que somos menos que granos de arena. ujú. Ahí es donde le está explicando lo que tú antes explicaste, lo dogmático, ya se volvieron, fue dogmas sin importancia. Y así durante horas y horas todos los martes. Cuanto más rápida y mecánica era la repetición de esas letanías de las que ya no se entendía ni una palabra, más valoraba era el oficial en cuestión. Unas pocas gaviotas insolentes murmuraron que de todos modos el sonido no significaba nada, pese a que a veces parecía distinguirse alguna palabra. A lo largo de toda la costa se veían imágenes de Juan, dibujadas a picotazos en la arena, con dos tristes conchas violáceas en lugar de ojos. Adornaban los santuarios hechos de guijarros en los que se rendía
un culto aún más pesado e inerte que las piedras que lo simbolizaban. En menos de 200 años, ojo, ya no quedaba prácticamente ninguna de las enseñanzas de Juan, reemplazadas en la práctica diaria por la escueta enunciación de su condición de santo, y más allá de las aspiraciones de las gaviotas comunes, menos que granos de harina. Llegó el tiempo en que los ritos, fíjate lo que es ceremonias creadas en torno a la figura de Juan Salvador Gaviota, se volvieron obsesivos. Toda gaviota pensante alteraba el curso de su vuelo a la vista de uno de sus mojones para no volar en presencia de esos santuarios erigidos sobre las ceremonias y supersticiones de quien, ante el fracaso, preferían la excusa al trabajo duro y la grandeza. Las gaviotas pensantes, paradójicamente, cerraban su mente a ciertas palabras, como vuelo, mojón, gran gaviota, Juan. En todos los otros aspectos eran las aves más honestas y lúcidas desde el propio Juan. Pero ante la mera mención de su nombre o de cualquiera de los otros términos tan gravemente tergiversados por los alumnos oficiales locales, sus mentes se cerraban como una trampilla. Sin embargo, eran curiosos y empezaron a probar formas de volar, aunque sin utilizar nunca esta palabra. No es vuelo, se decían a sí mismas, una y otra vez. Es solo una forma de comprobar que hay desierto. Al rechazar a los alumnos oficiales, ellos mismos se volvieron alumnos al rechazar el nombre de Juan Salvador, prácticamente el mensaje que éste había llevado a la bandada. No fue una revolución ruidosa, no hubo gritos ni estandartes, pero individuos como Antonio Gaviota, por ejemplo, a quien aún no le había salido las plumas propias de los adultos, empezaron a hacer preguntas. Fíjate, le dijo Antonio a su alumno oficial local, los alumnos que vienen a escuchar todos los martes lo hacen por tres razones, ¿no? Porque piensan que están aprendiendo algo, porque creen que poner otro guijarro en el mojón los hará santos, o porque todos esperan que lo hagan, ¿verdad? ¿Y tú no tienes nada que aprender, mi pichón? No, hay algo que aprender, pero no sé qué es. 1 millón de guijarros no podían hacerme santo si no me lo merezco. Y no me importa lo que otras gaviotas piensen de mí. ¿Y cuál es tu respuesta, pichón? El alumno oficial local parecía algo alterado por la herejía de Antonio. ¿Cómo llamas al milagro de la vida? La gran gaviota, Juan Salvador, bendito sea tu nombre, dijo que volar. La vida no es un milagro oficial, lo interrumpió Antonio. Es un aburrimiento. Tu gran gaviota, Juan, es un mito que alguien perguiñó hace mucho tiempo, un cuento de hadas en el que los débiles creen porque no tienen el coraje de ver el mundo tal como es. Imagínate una gaviota que pueda volar a 300 kilómetros por hora. Lo he intentado, pero lo más rápido que he conseguido es ir a unos 80 kilómetros, bajando en picado y prácticamente fuera de control. Existen leyes sobre el vuelo que no se pueden violar. Y si no lo crees, pruébalo por ti mismo. ¿Realmente crees que tu gran Juan Salvador llegó a volar a 300 kilómetros por hora? Mira, ahí está siempre el que cuestiona, el que, el que por su límite no cree que otro sea capaz. Fíjate, y aún más rápido, dijo el oficial, con fe ciega, y enseñó a otros a hacerlo. Eso dice el cuento, pero cuando me enseñes que puedes volar a esa velocidad oficial, empezaré a prestarte atención. Ahí está la clave, y Antonio Gaviota lo supo apenas hubo pronunciado esas palabras. Él no tenía respuestas, pero sabía que seguiría con mucho gusto a cualquier ave que pudiera darle al menos algunas respuestas válidas que hicieran la vida diaria más plena y feliz. Hasta que encontrara a esa ave, la vida seguiría siendo gris y desolada y lógica sin sentido. Cada gaviota no pasaría de ser un conjunto aleatorio de sangre y plumas destinado al olvido. Antonio Gaviota siguió su propio camino.
y se le sumaron más y más aves jóvenes que rechazaban los rituales y ceremonias en que se repetía el nombre de Juan Salvador. Entristecidas por la futilidad de la vida, pero al menos honestas consigo mismas y lo suficientemente valientes para reconocer esa futilidad. Entonces, una tarde en que Antonia aleteaba sobre el mar, pensando en la inutilidad y falta de sentido de la vida, se le ocurrió que el único acto lógico sería zambullirse en el océano y ahogarse. Era mejor no existir que existir como una alga, sin propósito y alegría. Tenía sentido, era lógica pura, y toda su vida Antonio Gaviota había tratado de permanecer honesto y lógico. De todos modos, tarde o temprano tendría que morir, y no veía motivo para prolongar el dolor, aburrimiento de la vida. Estaba a 600 metros sobre el mar y se zambulló en picado hacia el agua a una velocidad cercana a los 80 kilómetros por hora. Haber tomado la decisión le resultaba extrañamente estimulante. Por fin había encontrado una respuesta que tenía sentido. A mitad de camino, en su zambullida hacia la muerte, mientras veía el mar inclinarse y crecer debajo de él, oyó acerca de su ala derecha un silbido tan fuerte que casi se convirtió en rugido, y se dio cuenta de que otra gaviota que iba mucho más rápido le había dejado atrás como si estuviera inmóvil en una playa. El ave era una gran línea borrosa que descendía, un meteoro llegado del espacio. Antonio caída, desplegando las alas mientras intentaba comprender lo que había presenciado. La figura minoró la velocidad al acercarse al mar, tocando los bordes de las olas. Volvió a subir con fuerza, con el pico apuntando directamente hacia el cielo, y empezó a girar sobre sí misma, lentamente para terminar dibujando un círculo completo en el aire. Antonio se había detenido para mirar, olvidándose de todo. Juraría que eso era una gaviota, se dijo en voz alta. Se acercó lo más rápido que pudo a la otra ave que aparentemente no había advertido su presencia. Oye, gritó lo más alto que pudo. Oye, detente. La gaviota se lanzó hacia abajo, moviéndose una sola ala y a una velocidad tremenda. Volvió a subir en vertical y se detuvo súbitamente en el aire, como un esquiador que llega tras su descenso al pie de la montaña. Eh, Antonio, casi sin aliento, ¿pero qué estás haciendo? Era una pregunta estúpida, pero no sabía qué otra cosa decir. Lo siento si te he asustado, se disculpó el extraño con una voz tan clara y amistosa como el viento. Estuviste todo el tiempo en mi campo de visión. Solo era un... no te habría golpeado. No, no es eso. Antonio estaba más alerta e inspirado de lo que había estado nunca en su vida. ¿Qué era eso? Oh, llámalo vuelo por dimensión. Una zambullida seguida de un suave giro hacia arriba para terminar en un rizo. Solo estaba distrayéndome un poco. Si lo quieres hacer realmente bien, te llevará una pizca de tiempo, pero es algo bonito de ver. ¿No crees? Sí, es bonito, ya lo creo, pero no te he visto cerca de la bandada. ¿Quién eres? Puedes llamarme John. Fíjate, este es uno que, que, que lo estaba intentando. Ya me falta la última hojita. Palabras finales. Ya. El último capítulo no es muy imaginativo, pero lo parece. ¿Cómo es que de pronto una historia empieza a tomar forma en nuestra mente? Los escritores que aman su oficio dicen que el misterio es parte de la magia. No hay explicación. Ay, cuando escucho eso de los escritores, digo, "Ay, yo soy escritora ya, he escrito 3 libros". La imaginación es como un alma vieja. Alguien susurra el espíritu de una historia, habla con su voz suave en un mundo brillante, y las criaturas que lo habitan, de sus alegrías y penas, desesperanzas y victorias. Un relato acabado y hermoso, al que solo le faltan las palabras. Los escritores conjuran imágenes que concuerdan con la acción que han deslumbrado y repasan el diálogo de principio a fin.
Sencillamente insertan letras, espacios y comas, y la historia está lista para deslizarse por la pendiente que lo conducirá a las librerías. Las historias no se tejen con fórmulas ni gramática, sino que surgen de un misterio que se adueña nuestra silenciosa imaginación. Algunas preguntas nos acucian durante años, hasta que una tormenta de respuestas aparece de la nada, lanzando sus flechas desde un arco que nunca hemos visto. Así me ha ocurrido a mí. Cuando terminé de escribir la cuarta parte, la historia de Juan Salvador Gaviota finalizó. Entonces volví a leer la cuarta parte una y otra vez. Eso nunca ocurrirá. Se habría valido de rituales las gaviotas que seguirían las enseñanzas de Juan Salvador para aniquilar el espíritu del vuelo. Eso decía el último capítulo. Yo no podía creérmelo. Las tres partes anteriores lo contaban todo, pensaba, de modo que no hacía falta una cuarta, un cielo desierto, palabras polvorientas que sofocaban la alegría. No es necesario incluirla. Entonces, ¿por qué no la quemé? No lo sé. La dejé a un lado como si a diferencia de mí, la última parte del libro creyera en sí misma, porque sabía lo que yo me negaba a ver. La fuerza de quienes imponen reglas y ritos mataría lentamente nuestra libertad de vivir como elegimos vivir. ¡Wow! ¡Qué potente esto! Durante años quedó olvidada, medio siglo. Sabrina encontró la historia hace un tiempo, unos papeles viejos y amarillentos bajo una pila de documentos inservibles. ¿Te acuerdas de esto? Sí, me acuerdo de qué, respondí. No leí algunos párrafos. Oh, creo que sí recuerdo algo. Esto era, léelo, me dijo con una sonrisa. Estaba claro que el hallazgo del viejo texto la había conmovido. Las letras del manuscrito estaban borrosas, el lenguaje era un eco del mío, pero reflejaba el que yo era entonces. No se trataba de mi escritura, sino de la suya, el chico que fui. El texto llegó a su fin, dejándome colmado de sus advertencias y su esperanza. Yo sabía lo que estaba haciendo, me decía. Vuestro siglo XXI, con su autoridad y sus ritos, está programado para estrangular la libertad. ¿No lo ves? Está diseñado para hacer que el mundo sea seguro, no libre. Había vivido su historia, su última oportunidad. Mi tiempo ha acabado. El tuyo todavía no. Pensé nuevamente en su voz, en el último capítulo. ¿Estamos nosotras las gaviotas contemplando el fin de la libertad en nuestro mundo? La cuarta parte, que finalmente ocupa el lugar que le pertenece, dice que tal vez no. Fue escrita cuando nadie conocía el futuro. Ahora nosotros sí lo conocemos. Richard Bach, primavera del 2013. O sea, él escribió la primera parte y esta cuarta parte la escribió en el 2013. No, 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 ¿No? no. Esta salió a la luz en el 2013. Viste que dice, no sé quién era esa Sabrina que la encontró ese manuscrito que él había escrito en su momento, pero que no lo había publicado. Por eso te digo, las versiones anteriores no lo tienen, esa última parte. Él lo había escrito hacía mucho, pero como vislumbrando lo que pasaría, pero salió a la luz en esa época. O sea que en el 2013 todavía estaba vivo y viejito sería. Después lo voy a Ah, buscar. después lo miramos, hija. Eh, Te vaya bien. Sí, está súper interesante porque es súper bonita esta historia, súper bonita, súper bonita. Así que súper bien. Bueno, pues hemos terminado la fábula ya. Ha sido cortija, pero me apetece esta semana. Bueno, voy a hacer hoy el anuncio de que no vamos a leer esta semana, pues por los claro, preparativos y por no, todo, no, porque no, uf, imposible. requiero espacio Y y necesitas descansar lo máximo posible para estar bien. exactamente, exactamente, Claro que sí, exactamente. hay que prepararse. Entonces eso, pero esta fábula merece como que cada una demos nuestro feedback de lo que ha sido y lo que ha supuesto en nuestra vida. Y cuando puedas, después que pase todo esto, aunque sea para vos, léete Ilusiones.
Es Ilusiones, precioso. ¿ese dónde lo encuentro? No sé, Vale, lo tendré que ir a la casa del libro a buscarlo. sí, o por internet. Hay un sitio de libros usados en internet que yo he conseguido libros que por ahí era difícil, que se llama Iberlibro. Mm, Este, que yo he conseguido por ahí libros que estaban, oh, y no creo que esté, lo siguen vendiendo, ¿eh? Ya te digo, yo lo conseguí hace poco en este club de los libros libres que hay acá en Valencia, que eso es una maravilla. Eh, em, Ahí hay libros de lo que se te ocurra. ya, Y se lo regalé a mi amiga, porque ahí no tenés que pagarlos, ¿no? Pagas, como te comenté, una membresía en el año y podés sacar los libros que quieras. Alguno te lo podés quedar. Este, es un poco para que los libros no vayan a la basura. Y claro, hay gente claro. que puede acceder a ellos, ¿no? Está muy bien. Y ahí fue donde yo me volví a conectar con Richard Bach, porque ya te digo, yo tuve que dejar todo en Argentina, toda mi librería. Así que, Ya, ya, ya. pero Bueno, pues voy a tenerlo presente.